En primer lugar, aprovechar una aclaración para que las cosas queden en su sitio. En prensa no ha salido bien anunciado este acto. Se ponía la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo. No, la Asociación Cultural Placentina mandó una nota que no es la que ha salido en prensa. La Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo forma parte de un comité organizador del centenario de don Dionisio Paredes Guillén. De manera que... Don Vicente Paredes Guillén, disculpad. Bien, por consiguiente, el acto no lo organiza Pedro de Trejo, sino el comité. Lo que pasa es que este primer acto ha recaído un poco más encima de nuestra asociación. Pero ese comité está formado por todas las asociaciones culturales de la ciudad, entre ellas el Centro de Iniciativas Turísticas y, por supuestísimo, por la Concejalía de Cultura y Educación del excelentísimo Ayuntamiento. Hecho esta aclaración, vamos a comenzar el acto en sí de homenaje a don Vicente Paredes Guillén. Voy a hacer una lectura de algunas de las necrológicas que en aquellas fechas, alrededor del fallecimiento de nuestro ilustre estudioso, se publicaron en aquel momento. Estas notas se han sacado del libro y biografía publicada por doña Montaña Domínguez. Dice así, en primer lugar leo una nota del Liberal Extremeño. Desde el día 12 de enero fue don Vicente Paredes atacado de la parálisis que le invadió la pierna izquierda. Comprendió que su fin estaba próximo y con tranquilidad y serenidad grande nos decía a los amigos que le visitábamos y a los deudos que le acompañaban que había llegado el final, que ya se acababa todo. Últimamente, el día 25 de enero, martes, dijo al médico que le asistía que el martes siguiente estaría enterrado. Y así ha sido. Aquel cerebro vigoroso ha lanzado sus últimos chispazos para demostrar que le era conocido el verdadero alcance de su enfermedad y que no le sorprendía nada de lo que le iba a suceder. Murió don Vicente Paredes Guillén el día 31 de enero a las 2 de la tarde, estando rodeado de su hermano Marcial, farmacéutico de Malpartida de Plasencia, de la esposa de este, doña Gregoria Canelo, de sus primos, don Dionisio y doña Manuela Paredes, y de muchos de sus sobrinos. Lógicamente, las reacciones fueron inmediatas y numerosos. A conocerse el suceso, el primero que tomó cartas en el asunto fue el alcalde de Plasencia, don Manuel López, que al ser informado del óbito de este placentino ilustre, decide convocar un pleno extraordinario para esa misma tarde, a las 19 horas, con el fin de acordar los honores póstumos acordes con el personaje y para hacer pública su condolencia en nombre de toda la ciudad. Y a continuación leo un pequeño extracto del acta del pleno de lo que se redactó. La presidencia manifestó que el objeto de esta sesión extraordinaria era dar conocimiento a la corporación de haber fallecido don Vicente Paredes Guillén, hombre eminente y cultísimo que había prestado a esta ciudad y a su región servicios extraordinarios, dándola a conocer, y sometía a la consideración de la misma los honores que habían de tributársele, ya que el entierro tendrá lugar a las 9 del día de mañana. Enterado el ayuntamiento de las manifestaciones de su digno presidente y reconociendo que el señor Paredes es merecedor a que se le tribute un homenaje adecuado a sus extraordinarios merecimientos por tratarse de un hombre que ha hecho
conocer en España y en el extranjero a esta región, y que, aun cuando no nacido en esta ciudad y sí en un pueblo del partido, se le ha tenido siempre y debe considerársele como uno de los hijos más predilectos de ella, habiendo sido académico de la historia, como ostentaba también otros títulos honrosos. Acordó, por unanimidad, hacer constar en acta el sentimiento de la corporación por tan sensible pérdida, asistir en cuerpo de ciudad al entierro del finado don Vicente Paredes Guillén, y que una comisión compuesta del señor alcalde y los tenientes se personen en el domicilio del finado a dar el pésame a la familia en nombre del ayuntamiento. Y paso a la penúltima nota que leo, que es la que publicó el Regional. Plasencia está de luto. Ha muerto el placentino que más la ha honrado en los tiempos modernos, el que más la ha enaltecido con su intensa labor intelectual, en la que fue tan constante que la enfermedad que ha cortado su preciosa vida le sorprendió en la biblioteca entregado a su trabajo. Don Vicente Paredes ha fallecido el 31 de enero de 1916. Y termino leyendo la nota del entierro y parte de lo que él decía en el testamento. El entierro tuvo lugar al día siguiente, 1 de febrero a las 9 horas, en el cementerio municipal de Santa Teresa. Además de su extensa familia, fueron el multitudinario cortejo fúnebre, fue el ayuntamiento en cuerpo de ciudad o bajo mazas, amigos, placentinos ilustres y el pueblo en masa con presencia de todas las clases sociales. Las 4 cintas negras que pendían del ataúd fueron llevadas por algunos de sus amigos, don Arturo Gamonal, don Juan Martínez Lorenzo, don Manuel Revilla Castán y don Joaquín Rosado Munilla. Un paréntesis, la tumba de don Joaquín Rosado Munilla está 3 arcos más allá en la pared, podéis también verla. ¿Qué dispuso en su testamento? Y con esto termino la lectura. Se dispuso su enterramiento siguiendo las indicaciones expresadas por Paredes en su testamento, y ordena para su cadáver un entierro y funeral de segunda clase, con enterramiento en el suelo del cementerio, en una caja de ladrillo que cubrirá una piedra de granito que no levante más de 40 centímetros por encima del piso, y en ella se grabará su nombre y fecha del fallecimiento bajo la señal de la cruz. Dicho enterramiento le tenemos aquí presente, y sin embargo, un tiempo después sus familiares le pusieron la verja de forja que hay alrededor y taparon la inscripción primitiva del granito con esa lápida de mármol que es la que vemos en este momento. Sin embargo, la lápida de mármol sí conserva la inscripción que está debajo en granito y que dice: el ilustre señor don Vicente Paredes Guillén, arquitecto, falleció el 31 de enero de 1916 a los 76 años. Descanse en paz, rogad por su alma. Nada más. Muy bien. Bueno, pues a continuación parece ser que los dos presidentes y el alcalde vamos a poner esa corona de laurel en la parte más, la cabecera de la tumba, acompañados también por Matilde, que es más directa. Pongamos a Matilde ahí en medio mejor. Eso, a la derecha de la tumba. Y ahora sí, lo llamamos, vamos a ponerla adentro, mirando para acá como el traje. Así que vamos a pedir. Nosotros colocarla tiene para enganchar. A continuación vamos a hacer un responso religioso. Va a dirigir el responso el reverendo don Fernando Valverde Berrocoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos con fe a Dios
para quien toda criatura vive. Oh Dios de vida y de salvación, para quien vive todo destinado a la muerte, y para quien nuestros cuerpos al morir no perecen, sino que se transforman y adquieren una vida nueva. Te pedimos humildemente que tu espíritu de paz y de esperanza nos inunde y que la luz perpetua brille siempre en los creyentes en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú que dijiste a la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Tú que nos dices por medio de San Juan, dichosos los muertos que perecen en el Señor, Cristo, ten piedad. Tú que agonizando en la cruz dijiste al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, Señor, ten piedad. Voy a leer una lectura de la segunda carta a los Corintios, que yo creo que es significativa en este acto porque don Vicente era arquitecto. Y dice así: nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Por eso ahora gemimos deseando ardientemente revestirnos de aquella morada celestial, porque una vez que nos hayamos revestido en ella, ya no nos encontraremos desnudos. Mientras estamos en esta tienda de campaña, gemimos angustiosamente, porque no queremos ser desvestidos, sino revestidos, revestirnos a fin de que lo que es mortal sea absorbido por la vida. Y aquel que nos destinó para esto es el mismo Dios que nos dio la primicia del Espíritu. Palabra de Dios. Estudiado, leído, construyó 2 iglesias en San Benito, en Don Benito, pues el Señor también le tiene construida su casa arriba en el cielo. Y termino esta oración o este responso con un poema, soneto de Martín Descalzo, hablando de la muerte, y dice así: y entonces vio la luz que entraba por todas las ventanas de su vida, vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir solo es morir, morir se acaba, morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y hacer preguntas, ver el amor sin enigmas ni espejos, descansar de vivir en la ternura, tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar, dejando los dolores lejos, la noche luz tras tantas noches oscuras. Pues don Vicente está en la luz, está con el Señor. Esa es nuestra fe. Que así sea. Amén. Muy bien. A continuación toma la palabra el ilustrísimo señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia. Bien, pues mis primeras palabras de agradecimiento sincero porque tenemos la oportunidad de en este año conocer y reconocer la figura de Vicente Paredes gracias a la aportación de muchos que han mantenido vivo el recuerdo de uno de los placentinos de adopción en este caso, pero placentino que más contribuyó en una época difícil de esta ciudad, finales del 19 y principios del 20, en la construcción de una ciudad moderna, que era su pretensión, miembro de la generación del 98 y que durante este año, reitero, en el centenario de su fallecimiento que comienza hoy, pues tendremos la posibilidad de profundizar en las huellas que dejó y la aportación ingente que hizo para esta ciudad, pero no solo para Plasencia, sino como gran intelectual de la época, la contribución que Vicente Paredes hizo a nuestro país en conjunto, siendo, como digo, miembro de esa generación del 98 de intelectuales que afrontaron una de las situaciones más complicadas de nuestro país. La presencia aquí de sus familiares nos permite, además, pues tener una conexión directa y emocional con el arquitecto, con el primer arquitecto que tuvo este ayuntamiento y que, como digo, contribuyó a sentar los cimientos de una Plasencia contemporánea, que así fue uno de los ejemplos de esa exposición que hace unos años en la iglesia del convento de San Francisco pues se definía como una de las personalidades más importantes de aquel momento. Él vivió en una época de intensas guerras en las que nuestro país participó, desde la contienda en Cuba hasta la no presencia física de nuestro país en la Primera Guerra Mundial, pero precisamente su muerte viene casi al final de la Primera Guerra Mundial, la guerra
más sangrienta de nuestra historia. Y él, sin embargo, no construyó nunca trincheras de piedra, sino que, como dice José Martí, el poeta cubano, lo que hizo fue construir trincheras de ideas, que son las más valiosas. Las más valiosas, además, que han durado más de 100 años. Esas trincheras de ideas donde los que estamos aquí, algunos compañeros suyos, como los arquitectos y los aparejadores que os concentráis aquí, los historiadores que estáis aquí y que de alguna manera le vincula esa faceta como historiador y arqueólogo del arquitecto, han hecho posible que se mantengan esas trincheras, haciendo de ellas un instrumento fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad. Así que con este sencillo acto comenzamos este centenario, ya digo, agradeciendo a todos los que hacéis posible que podamos conocer más profundamente a este personaje tan importante de nuestra historia y también agradeciéndole a él en este momento pues esa contribución tan importante y las huellas magnas que ha dejado en la historia de esta ciudad. Así que por mi parte nada más, yo espero pues que podamos seguir compartiendo, Matilde y el resto de los familiares, pues en este año, para vosotros familiar, pero para todos los demás, una persona especialmente importante en nuestra historia. Y esta ciudad demuestra de nuevo no su generosidad, sino su capacidad de justicia al honrar la memoria de uno de los más grandes placentinos de nuestra historia contemporánea. Así que este lugar, que comienza hoy siendo un lugar de peregrinación, es el inicio de esa resurrección, de algún modo, de la figura de don Vicente Paredes, que sigue siendo protagonista de nuestras calles. No en balde hay una calle que lleva su nombre, y la escuela taller lleva también su nombre. Ha estado permanentemente en nuestra memoria, pero en este momento le tenemos que agradecer lo mucho que hizo y lo mucho que aportó a esta ciudad y a esta diócesis, como decía don Fernando, que fue también arquitecto de la diócesis y dejó grandes huellas, no solo en Don Benito, sino también uno de los grandes edificios de la Plasencia del 19, que es el Seminario Mayor, donde don Fernando tiene la oportunidad de vivir en este momento, ¿no? Así que si sus calles huelen todavía a él, en la calle del Sol, en la Plaza de Toros, en las proximidades de la Plaza Mayor, en esta ocasión tenemos que acercarle a muchos placentinos que no le conocen, pero que tendrán la oportunidad este año de conocerlo más profundamente. Muchas gracias. Vuestra asistencia, y como ha dicho el alcalde, es el comienzo de la peregrinación por el centenario del fallecimiento de don Vicente. Muchas gracias.